vamos para adelante. Acá estoy abriendo Blender. Esta versión es creo que es la última que está, 2.93. Eh, y nos vamos a encontrar con esto. Por lo que entiendo, algunos tienen alguna experiencia básica en Blender, se pusieron a jugar un poco y otros nada, ¿verdad? Si es nada, les voy a recomendar muy fuerte esto. Les voy a marcar aquí esta parte. Esta lista de reproducción que tengo ahí, obviamente hay un montón de cursos y cosas muy lindas, pero estos primeros tres videitos son básicamente la introducción al, eh, a la interfaz de Blender. Y yo siempre digo que para sacarle el jugo a un programa, lo primero que tenemos que aprender es la interfaz. Entonces, para eso, manual al lado o estos tutoriales así bien básicos de cómo manejarnos en este entorno. Y una vez que nos sentimos cómodos en ese entorno, empezar a explorar las herramientas. Siempre es buenísimo invertir un par de horas en entender la interfaz del programa, porque nos va a llevar a hacer las cosas sin andar pensando, por ejemplo, cómo me manejo en esta ventana, y yo sé cómo llegar de un lado a otro sin pensarlo, no estoy pensando qué es lo que tengo que tocar, si tengo que acercarme o correr de este espacio, ¿no? Igual vamos a ir tirando algunos datos, todo esto no se preocupen que está ahí en cualquier curso introductorio, digamos, de interfaz de Blender, el oficial bueno, si quieren ahí en el canal mío está eso. Básicamente, acá lo que tenemos es estas primeras ventanas que vemos, voy a dedicarle unos minutitos a esto, es el viewport o la pantalla donde va a funcionar nuestro escenario, nuestras cámaras, nuestras luces, nuestros objetos, este estudio virtual. Eso va a estar acá, esto es el viewport, y este icono de acá arriba me está diciendo que es una vista 3D. Un viewport. Ahí está. 3D Viewport. Si yo cliqueo el icono que está arriba, a la derecha, arriba a la izquierda de cualquiera de las ventanas, me dice qué tipo de editor es, qué tipo de ventana de ediciones. Esta, por ejemplo, es el 3D Viewport, ahí está el icono. Este que está aquí es, este que está acá es el outliner, ¿sí? Outliner, aquí está, outliner, que me muestra todos los objetos que hay en mi escena de una manera jerárquica, como carpetas, objetos dentro de carpetas. Yo tengo la colección de la escena, las colecciones son como los grupos en Blender, ¿sí? Sirven para muchas cosas, para ocultar ciertas cosas, trabajar sobre algunas y todo eso. Por ejemplo, la colección de la escena, o sea, la colección entera de la escena, contiene una colección que se llama Collection, nada más, y dentro de esa colección está la cámara, esa cámara que se acaba de prender ahí, el cubo este que está ahí, el default cube que le llaman, ahí está el maltratado default cube, porque todo el mundo lo abre y borra, y la luz puntual, una luz puntual en este momento, ahí puesta. Esas son las tres cosas que nos encontramos cuando abrimos Blender. Este es el outliner, como les decía, que me va a permitir también setear algunas propiedades de los objetos. Si yo, por ejemplo, selecciono acá en la colección, puedo hacer clic derecho y seleccionar todos los objetos dentro de la colección. Por eso es una cuestión organizativa el tema de las colecciones. Puedo ocultar toda la colección y seguir laburando en otras, ¿sí? En otras colecciones, etcétera. Y otras propiedades que me permite mostrar desde acá, desde este embudito que hay acá, son estas cosas que están acá, que voy a activarlas ahora para que se vean algunas, que son todas estas que es, que los objetos sean seleccionables o no. Si yo destildo acá, por ejemplo, esa flechita, ahora no puedo seleccionar más el cubo. No puedo seleccionar la cámara, la luz, pero el cubo no, para bloquearlo ahí. Puedo ocultarlo de la vista, ¿sí? Del viewport, o puedo ocultarlo de la previsualización o ocultarlo en el render. Esas son las dos. La pantalla es ocultarlo en el viewport y la cámara es ocultarlo en el render. O sea, si yo ahora renderizo esto, no va a estar el cubo porque lo acabo de, de, de apagar de aquí.
Bueno, eso es más o menos como para que tengan una idea de lo que hace esta ventana de Outliner. Otra ventana que tenemos abierta acá es la de propiedades, súper útil porque es la que va a contener las propiedades de cualquier cosa que seleccionemos en nuestro mundo, ¿sí? Seleccionamos el cubo, vamos a tener seguramente acá las propiedades de transformación de ese cubo, relaciones, a qué colecciones pertenece, bueno, varias cosas. Acá, fíjense que depende de lo que tenga seleccionado, esta pestaña que tiene un icono verde va a cambiar. Si yo tengo seleccionado un objeto poligonal, va a tener esta forma, que es una especie de triangulito con vértices, aristas y caras marcadas. Esas son las propiedades de las mallas poligonales. Mallas poligonales son todos los objetos compuestos de vértices, aristas y caras. En general, casi todos los objetos en el mundo 3D están compuestos así, pero no todos. Si tengo una cámara, fíjense que el icono ese verde cambia a una cámara y tengo todas las propiedades de la cámara ahí. Y si selecciono la luz, pueden adivinar, aparecen las propiedades de la luz y aparece acá una lamparita. Eso en esta pestaña que tiene el iconito verde. ¿Bien? Después hay más pestañas que se mantienen y otras que van cambiando dependiendo también del objeto que tengas seleccionado. Pero, por ejemplo, acá, todo este apartado blanco de iconos blancos tiene que ver con las propiedades de la escena y del render. Entonces, por ejemplo, la primera es la que tiene el motor de render elegido. Nosotros vamos a estar usando Eevee, que tiene nombre de Pokémon, pero Eevee es el motor, porque uno de los chicos que lo programó es fanático de Pokémon, así que le pusieron Eevee al motor de render, me encantó. Ese motor es un motor de render en tiempo real, similar al que tienen algunos motores de juegos como Unreal Engine, por ejemplo. Si Unreal Engine es como el motor de juegos más avanzado que hay, tiene unos renders en tiempo real que son hiperrealistas, procesan una cantidad de polígonos, luces y cosas en tiempo real que da miedo. Pero bueno, todo va camino para ese lado, cada vez procesan más rápido las computadoras, cada vez eh, aprovechan mejor las placas de video. Bueno, Eevee es un motor de render que utiliza la placa de video y hace cosas en tiempo real que son maravillosas. Si no, otro motor de render que tenemos es Cycles, que es un motor más preciso, pero más lento. También pueden sacar provecho de la placa de video. Si van a trabajar en Cycles, que los renders tardan más, pueden activarle desde acá que renderice por GPU, que utiliza el procesador de la placa de video y acelera los renders muchísimo. Nosotros vamos a estar usando Eevee, así que lo dejamos ahí como está por defecto. Eh, ahí tienen todos un montón de parámetros del render en tiempo real, o del motor que elijan, acá mismo en este apartado. Luego tienen las opciones de salida, que es esta impresora que está ahí, y las opciones de salida tienen que ver con el tamaño de salida, a 1920, 1080, el 100%, bla, 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 todas estas cosas, cantidad de fotogramas que vamos a procesar, del 1 al 250 está por defecto, pero yo puedo cambiar eso, tanto desde acá como desde acá abajo, desde la línea de tiempo, que es la otra ventanita que teníamos acá. Start, End, inicio y final. Y acá tengo, fíjense, el icono a la extrema izquierda, es el icono que me indica que esta es la línea de tiempo, el editor que se llama Timeline, línea de tiempo. Todo esto lo pueden cambiar a castellano desde las preferencias, ¿sí? Si van a preferencias, pueden cambiar acá, preferencias, sistema, y desde, a ver si no le pifié en el sistema, acá otra cosa. Ya les digo dónde, interfaz, perdón. Interfaz, abajo van a tener la traducción y lo pueden cambiar automáticamente a español, y todo cambia a español, inicio, fin, formato archivo, es muy aconsejable, así como Photoshop, si yo tengo que cambiar a Photoshop, tengo que reinstalar todo de nuevo. No sé por qué hace eso la gente. Bueno, cosas, cosas de la programación. Eh, si quieren ponerlo en español, pónganlo en español. Yo lo uso en inglés en general porque el inglés es muy técnico, puede haber algún problema de traducción, no he notado, normalmente está muy bien traducido todo,
cosa que no pasa en todos los programas, pero eh, como los tutoriales que veo en general están en inglés, me es más fácil buscarlo así, porque si no me complico. Pero eso a gusto. Lo pueden poner en cualquiera de todos estos idiomas que están ahí, así que vamos a dejar así. Yo les digo siempre las palabras en inglés y en castellano para que lo vayan teniendo. Inicio y fin, entonces. Bueno, vuelvo a los parámetros. Acá tienen todos los parámetros de salida. Además del tamaño, tienen acá en Output, en esta ventanita Output, van a tener, con el clic del medio pueden scrollear, ¿sí? Con el clic del medio, aprietan el clic del medio y pueden subir, bajar en cualquier ventana, ¿sí? En cualquier ventana. En el viewport, el clic del medio va a ser orbitar, va a ser este movimiento de orbitar. Si quieren panear en la ventana, apretan Shift y el clic del medio y panean. Y apretan Control y el clic del medio. Así es que nos manejamos en esta. También con la ruedita del girar la ventana, también pueden hacer sumiso. Eso es más o menos como para que lo tengan en cuenta. Todos esos movimientos del viewport los pueden hacer a través de estos botoncitos que están acá. ¿Sí? Zoom in y zoom out, paneo, orbitar, vista de cámara, y orbitan de este que está arriba. ¿Sí? Si cliquean en alguno de estos ejes, van a poner la vista que tiene que ver con esos ejes. O sea, con X van a poner la vista de la derecha, y aquí van a tener arriba, dicen Right Orthographic, que significa vista de la derecha ortográfica, o sea, sin perspectiva. Si tocan la I, van a tener la vista desde atrás, Back Orthographic, la vista ortográfica desde atrás. Si tocan la Z, van a tener la vista desde arriba, Top Orthographic, y así. Y si apretan el clic del medio y mueven esta ventana, van a ir a una vista perspectiva de usuario, User Perspective, que quiere decir que básicamente se puso la perspectiva automáticamente y está en una vista libre, una vista de usuario, que es lo mismo que puedo hacer si cliqueo acá en este espacio gris y muevo. Esta grilla que está acá alterna entre perspectiva y ortográfico, ¿sí? Lo van a ver acá que cambia inmediatamente, ortográfico perspective, y esta es la vista de cámara, que en definitiva es la vista que vamos a renderizar. Ya que estamos, les voy a dar un truquito para la vista de cámara, porque a veces puede ser medio engañoso al principio, más cuando uno está aprendiendo, ubicar o mover esta cámara de alguna manera. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un objeto acá, afuera de cámara, y necesito, no sé, ahí estoy duplicando con Shift D. Si yo necesito acomodar la vista de cámara a eso, a veces se complica. Tres teclas que van a tener también que memorizar al toque: G, R y S, Grab, Rotate, Scale. G, Grab, es mover. Selecciono la cámara y muevo. ¿Sí? Aprieto la G, aprieto solamente una vez y ya está. Cuando aprieto, la cámara puedo mover así. Confirmo con el clic izquierdo o cancelo con el clic derecho. Fíjense que si yo muevo ahora así y cancelo el movimiento, la cámara vuelve a donde estaba. Esa dinámica la tiene Blender en un montón de aspectos. Entonces ahí, por ejemplo, acomodo la cámara. R, por ejemplo, puedo rotar. Si aprieto R, cuando aprieto R, rota desde un eje perpendicular a la vista en que estoy. Si aprieto 2 veces la R, tengo rotación libre. R, R, y ahí tengo rotación libre. ¿Ah? G, acomodo. R, ¿no? G, R y S entonces. G muevo. R, roto. 2 veces R, rota libre. Y S, escalo, escalar. Esos son... todo esto es como lo básico de la interfaz de Blender, ¿sí? Además puedo combinarlo con los ejes. Si pongo S y después pongo Y, solamente se va a escalar en el eje Y. Si cambio el eje X o el eje Z, también puede hacer eso, ¿sí? También puedo combinar, por ejemplo, si yo con S y Z escalo en el eje Z, si aprieto S y Shift Z, escala en los otros 2 ejes menos en el Z, invierte, digamos,
Muy interesante todo eso, son muchas cosas, pero se combinan en este manejo de la interfaz para poder manipular nuestros objetos. Si yo salgo a la vista de usuario, puedo agarrar la cámara, también G, que lo mismo que hice recién desde la vista de cámara, lo hago acá, G, R, y escalar la cámara no tiene mucho sentido porque no va a cambiar nada, básicamente el ángulo de visión es el mismo, no pasa nada. Lo mismo con las luces, G, R, rotar, en este caso una luz puntual no tiene sentido que la rote, pero si fuese una luz solar, por ejemplo una sun, acabo de cambiarla a sun, si es una luz sun, sí la rotación tiene sentido, ahí la voy a dejar como puntual. Bueno, pero les voy a enseñar un truquito más fácil para mover la cámara, porque no es tan fácil seleccionar desde el borde, de la vista de cámara la selecciono desde el borde, mover y acomodar, y a lo mejor yo tengo un encuadre acá y no lo puedo encuadrar. La forma más fácil, voy a abrir la ventanita que se abre con esa flechita que está ahí al costadito, con la tecla N abro esa ventana, que yo tengo un montón de pestañas acá, pero seguramente ustedes van a tener unas menos. Eso es porque hay algunos add-ons o agregados que agregué, los agregados que agregué, eso, algunos agregados que activé y están acá. Después les voy a enseñar también cómo activar add-ons que vienen con Blender y que uno no sabe que están, pero están. Y hay que activarlos para que funcione. Y hay muchas que son herramientas muy útiles. Voy acá a la pestaña View, Vista, y de la pestaña View, en la vista de cámara acá, voy a poner bloquear, Lock Camera to View, bloquear cámara a la vista. Con eso, cada movimiento que yo haga desde la vista de cámara, fíjense, si voy a orbitar y todo eso, va a ver la cámara básicamente. Yo estoy ya moviéndola, ya, no sé si se nota, y ahí acomodo y cuadro como quiero esto, al encuadre que tenía. Es una forma rápida de acomodar la cámara. Si me pongo acá, voy a abrir una ventanita nueva. Acuérdense, fíjense esto, digo. Si yo voy a la esquina superior derecha de cualquier ventana y tiro, ahí fíjense que cambia el cursor a una cruz, tiro para abajo o tiro para la izquierda, generan nuevas ventanas. Si hago lo mismo al revés, o sea, me pongo de este lado y tiro hacia la derecha, o vengo acá y tiro hacia abajo, vuelvo a unir esas ventanas. Ese movimiento puede llevar un ratito de acostumbramiento porque es muy sutil, pero bueno, esa es una forma de partir o agregar nuevas ventanas y cambiar, abrir nuevos editores. Si yo hago así, y acá cambio, en vez de poner esta vista 3D, fíjense, voy a desbloquear la vista acá, y voy a dejarla así para que vean lo que pasa con la cámara. N oculto, con N abro o oculto la ventana del costadito, esa ventana que también la puedo abrir, también puedo agarrar y arrastrarla así hacia el costado y se cierra, es lo mismo. Fíjense lo que pasa con la cámara cuando yo tengo la vista alineada acá y muevo, ¿ven? Estoy moviendo la cámara, pero desde la vista de cámara. Es útil ese proceso cuando tenemos que jugar un encuadre. Bueno, obviamente me tengo que acordar después de, si quiero ya que la cámara quede ahí, desbloquear ahí, Camera to View, así ya todo me queda ordenado y no lo muevo. Con el teclado numérico, los atajos del teclado numérico manejan las vistas que vimos recién. El cero del teclado numérico va a la vista de cámara, ¿sí? Ahí está, cero del teclado numérico vista de cámara, y las vistas principales son 7, 1 y 3. Fíjense que están distribuidos en L, como las vistas de los planos, ¿no? De los planos técnicos. 7 es la vista de arriba, 1 es la vista de frente y 3 es la vista desde la derecha. Si quiero las vistas contrarias, con control 7 tengo la de abajo, control 1 tengo la de atrás y control 3 tengo la de la izquierda. Esos son los atajos de teclado para las vistas, que son los mismos botones que teníamos. ¿Vieron como han visto? Tienen un montón de formas de hacer lo mismo. Bueno, vamos a volver acá a nuestro
sketch, nuestra escena, vamos a poner esto donde estaba. Como les dije recién, GRS, Grab, Rotate, Scale, mover, rotar y escalar, grave es arrastrar, mover, rotar y escalar. Entonces, si tengo mover, rotar y escalar, fíjense una cosa acá, voy a ponerles N, otra vez la ventanita esta, y voy a ir acá donde dice ítem, el primer casillero, el primer pestaña, y en ítem van a encontrar, si selecciono este cubo, por ejemplo, van a encontrar acá los parámetros de posición, de rotación y escala, lo que le llamamos transformaciones simples, ¿sí? Transforms o Simple Transforms, esto es aplicable a cualquier programa de animación. Donde dice Transform, las transformaciones simples básicamente son posición, rotación y escala. Van a tener la información de la posición. El cubo está en la posición 000, X, Y, Z. La rotación, fíjense los grados que tiene la rotación, porque yo lo acabo de rotar libre ahí. Y la escala, fíjense que también está escalado un poquito más del 100%, que sería 1, está al 1.480, casi una vez y media escalado. ¿Ven? Si lo escalo, ven cómo cambia toda esa historia. Si yo necesito limpiar esa información, dejarla toda en cero o toda como viene por defecto, G, R y S eran para mover, rotar y escalar. Alt G, Alt R y Alt S limpian esa información. Alt G me dejó todo en cero, ya estaba, pero no importa. La rotación la dejó toda en cero y la escala la dejó toda en 1, ya que si fuese 0 la escala, el objeto no se vería. ¿Ven? El objeto no está porque la escala por defecto, Alt S, es al 100%, el 1. Bueno, hice un pantallazo general por todo este tema de la interfaz y de cómo manipulamos objetos en nuestro entorno. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Se quedaron mudos? Fue excesivamente rápido, pero creo haber sido claro, o lo más claro posible. Sí, para mí fue bastante útil como una primera aproximación general de cómo funciona y las cosas que tiene. Ya con eso, digamos, pueden estar como orientados en cuando abran por primera vez y no se sientan tan perdidos como me sentí yo alguna vez, que no pude mover ese cubo durante prácticamente un par de días. Tuve que ir al manual. Fue durísimo. Lo tuve que hacer. Bueno, abajo dijimos que tenemos la línea de tiempo y acá teníamos las propiedades, ¿verdad? Ya vamos a ir explorando un poco más el tema de propiedades, que hay muchísimas cosas como habrán visto. Pero bueno, vamos a empezar por el principio. Ahora sí nos metemos en nuestro tema, que es qué es lo procedural. Ya alguien lo dijo ahí, y tiene que ver con algoritmos. En gráficos por computadora, todo lo que sea procedural o procedural tiene que ver con cosas generadas algorítmicamente en lugar de generadas a mano. O sea, en lugar de modelar una cosa a mano, lo modelo generativamente o lo modelo con procedurales. ¿Sí? Yo puedo modelar proceduralmente cosas. Lo procedural se aplica a muchísimos ámbitos. Tenemos a la generación procedural, ya sea generación de partículas, ya sea generación de movimientos, ya sea generación de mallas o de polígonos o cosas así. Eh, a los gráficos procedurales también, a la animación procedural y a las texturas procedurales, entre otras tantas cosas. ¿Dónde encontramos lo procedural acá en Blender? Vamos a empezar por lo más básico y lo eh, más simple. Acá hay un apartado que tenemos que dice propiedades de los modificadores. ¿Qué son los modificadores? Modificadores son básicamente procesos que se aplican no destructivamente a nuestros objetos. ¿Qué significa esto de no destructivamente? ¿Sí? Procesos son porque son básicamente procesos matemáticos que se producen en base a el objeto que tienen de base. Y no destructivo es porque si yo, por ejemplo, entro a modelar esto, acá voy a hacer un paréntesis pequeño,
para modelar un objeto, para entrar a modificar sus vértices, aristas y caras, en el caso de una malla poligonal, tengo que entrar al modo edición, edit mode acá, al que entro a través de la tecla Tab. Voy a hacer una cosa antes que me olvide, que me parece muy útil, y que es activar aquí las... fíjense que acá va a salir lo que estoy apretando, así por si me olvido de decirles alguna caja de teclado, está acá, ¿sí? Fíjense que tengo también los clics, ¿sí? También. Así que bueno, ahí tienen como para guiarse, porque seguramente van a poder ver esta clase de vuelta, y seguramente también van a encontrar cosas también por ahí en el canal que les sigue. Bueno, con la tecla Tab entro al modo edición, modifico las propiedades de los vértices, aristas y caras, ahí estoy modelando en teoría, y salgo otra vez con Tab al modo objeto. Así es como modelamos. Ustedes les va a parecer raro, pero pues, el tema de modelar básicamente hay varias formas, pero en el tema de modelado poligonal yo puedo partir de este cubo y trabajar, editar esos vértices, aristas y caras, agregar, hacerle varios procesos hasta llegar a tener una cara realista, pero normalmente se parte de un plano o de un cubo, ¿sí? Algo muy simple, se va yendo de lo más macro al detalle. Otra técnica que hay, que no es poligonal, pero trabaja con vértices, aristas y caras, es la técnica de sculpting, de escultura, en la cual uno puede entrar, por ejemplo, acá el modo escultura, activar lo que se llama, a ver si lo encuentro aquí, topología dinámica. Topología dinámica quiere decir que va creando vértices a medida que uno va modelando, esculpiendo, y ahí se van agregando vértices según el nivel de detalle que yo quiero. Si voy haciendo zoom y todo eso, voy agregando detalles. Y obviamente si me voy más atrás, paso por encima de los detalles. Y eso. Obviamente, escultura es todo un mundo. Voy a volver al modo objeto nuevamente. Ahí está. Ahí tengo un objeto modificado a través de escultura. Es todo otro ámbito de modelado que requiere después de un proceso, si vamos a trabajar en animación, de un proceso que se llama retopología. ¿Por qué? Porque esto, cuando entro a editar, fíjense que está recontradenso de polígonos. Esto a la hora de deformar o de calcular este montón de procesos de animación es muy, muy lento. Entonces lo que se hace es generar una malla con menos cantidad de polígonos, o low poly, y a eso se lo anima, en base a esta escultura que previamente ha hecho algún artista de escultura o de concept, de diseño de concepto, ¿no? Vuelvo a mi cubo tradicional, simple y sencillo, ahí está. Y vamos a lo que les decía recién, los modificadores. Ese proceso, por ejemplo, la escultura o entrar a modificar los vértices, las aristas y caras de un objeto, es un proceso destructivo. ¿Por qué? Porque si yo moví estos vértices para acá, básicamente el objeto ya cambió, ya no puedo volver para atrás, obviamente, pero si hice un montón de procesos, supónganse, corto algunas cosas, muevo otras, no sé, voy agregando vértices, cosas así. Hago esto, es un proceso destructivo. No puedo volver al cubo si hice demasiada cantidad de procesos. Entonces, hay algunas cosas, algunos procesos que me ayudan a modelar de manera no destructiva. Y esos son estos modificadores. Si yo le aplico modificadores a mi objeto, puedo generar cosas más complejas, pero la base siempre, cuando entro a editar, la base siempre van a ser estos vértices, estas caras que tengo en este momento acá. No quiero entrar en las herramientas de edición de mallas, pero sí les marco por si después quieren ustedes enviar y experimentar por ahí. Básicamente, cuando estoy en modo edición, lo que hice recién, modo edición, puedo seleccionar desde acá arriba vértices, aristas o caras, caras, aristas, vértices digo, o aristas, desde estos botoncitos, ahí elijo qué quiero seleccionar, y luego con G, R o S, mover, rotar o escalar, puedo mover, rotar o escalar todas esas partes. X, Y, Z combinando me permite moverlo y restringir el movimiento de esos ejes.
Y después también tengo todas las herramientas de edición de polígonos, de las cuales les voy a mostrar las básicas, que son, por ejemplo, Extrude, con la E, Extrude, Inset, que es esto, Inset, que es una extruda hacia adentro de alguna manera, de la misma cara. Y les voy a mostrar esta otra que es Loop Cut o corte en bucle. El corte en bucle con Control R, puedo hacer Control R, ahí elijo dónde voy a cortar, con la rueda del mouse elijo cuántos cortes quiero hacer y confirmo con el clic izquierdo o cancelo con el derecho, básicamente. Muchas gracias. Esas son algunas de las herramientas que tenemos para modelar. Y a partir de ahí puedo seguir haciendo extrusiones. Bevel, que es esta otra herramienta que está acá, Bisel, que con control V larga puedo biselar. Con la ruedita del mouse elijo la cantidad de vértices, de caras que quiero en ese bisel. Puedo seleccionar, supónganse, ahí estoy seleccionando solamente esa arista, control V, y hago. Bueno, esas son algunas de las herramientas que tienen modo edición para editar, básicamente. Hay más, pero las más básicas son esas. Con eso podemos hacer un montón de cosas. Bien. Ahora, así como está esto, vamos a volverlo como estaba ahí. Y ahora vamos a ir a lo que nos compete en este momento, que eran los modificadores. Vamos a empezar por ahí. ¿Qué hacen los modificadores? Como les decía recién, modifican esta malla, pero de una manera no destructiva. O sea, siempre puedo volver a esta base que tengo. Obviamente puedo tener la base que quiera, puedo tener un modelo de un personaje, lo que sea. Vamos a empezar por algunos modificadores, que son estos de generar. Fíjense que están repartidos en 4 áreas. Y las 4 áreas son modificar, generar, deformar y física. Esas son las 4 áreas que vamos a tener, en la cual vamos a tener organizados nuestros modificadores. La de generar me permite básicamente modelar de forma generativa. Y estos son algunos de los algoritmos que les quería mostrar. Recién les mostré la herramienta de biselar, Bevel. También está como modificador. Ahí está. Como modificador, la ventaja es que podemos animar todo esto. Bisel, cantidad de segmentos, ¿sí? Y hay otra cosa que está muy buena, porque ustedes vieron que recién en el modelado yo elegía para biselar una arista solamente, por ejemplo. Si yo quisiera hacer eso acá, voy a encontrar dentro de los parámetros de malla, aquí, los datos de objeto, voy a encontrar un apartado que dice grupos de vértice, y eso es súper útil, porque los grupos de vértices me van a permitir controlar qué vértices quiero modificar y cuáles no. Entonces, si voy a modo edición, fíjense que cuando entro a modo edición, por más que el objeto esté modificado, solo tengo disponibles los vértices de la malla original. ¿Se entiende esto, verdad? ¿Hace falta que repita algo? Repito. No No hay problema. entendí todavía y me perdí mitad del proceso porque trataba de buscar el coso, pero no se va entendiendo. Ahí vamos. Ahí vuelvo, miren. Acabo de eliminar el modificador, tengo mi cubo, voy a los modificadores, agrego el modificador Bevel, ahí tengo todos los parámetros para ajustar, ya está aplicado el modificador. Si yo entro ahora a modo edición, voy a tener que solo tengo para editar, obviamente, los mismos vértices que tenía originalmente, porque edito la malla de base. ¿Ah? Ahora me estoy yendo acá a otro apartadito, que es el apartado de datos de objeto, en el caso de la malla poligonal esta, y tengo un apartado que dice grupos de vértices. Acá es donde yo organizo mis grupos de vértices y defino qué grupos quiero armar. Esto es útil para muchísimas cosas. Por ejemplo, si yo quisiera aplicar un efecto o un modificador sobre ciertos vértices de un objeto, tengo que crear primero el grupo acá. Lo que voy a hacer ahora es biselar solamente un par de vértices de acá.
Voy a agarrar, por ejemplo, este. Con Shift estoy seleccionando más. Ahí está. Ya que estamos, le hago otro paréntesis. Herramientas de selección. Los atajos de teclado de las herramientas de selección, van a encontrar todas las herramientas de selección acá, bajo el menú Select. Tanto en modo objeto como en modo edición. Acá pueden explorar. Pero los atajos de teclado de selección son A, B y C. Es re fácil. A selecciona todo. A de all en inglés selecciona todo. Si aprieto 2 veces A, suelta todo. Selecciona o deselecciona todo. A y A. Doble A. B larga es Box Select, lo que me permite hacer una caja y seleccionar. Y C es Paint Select o Circle Select, y que me permite con el botón del mouse, con la ruedita del mouse, agrandar o achicar el área de selección. Con el clic izquierdo selecciono y con el clic del medio deselecciono. ¿Ven? Esas son herramientas de selección bastante útiles. Cualquier cosa nos van a encontrar acá en Select. Y hay otras maneras de seleccionar también que nos permiten hacer selecciones más complejas a la hora de modelar y todo eso. Bueno, con los 4 vértices que tengo seleccionados, voy a crear acá un nuevo grupo de vértices. Nuevo grupo. Ahí puse desde el más, creo un grupito. Y ahora voy a asignar esos vértices que tengo seleccionados a ese grupo. Lo que tengo seleccionado ahí, assign. Listo, ya esos grupos están asignados. ¿Cómo me doy cuenta? Vamos a ver así, suelto todo, ¿no? Ahora voy a poner acá, fíjense que tengo seleccionado ese grupo, y le pongo select, que seleccione ese grupo. ¡Tuc! Ahí está. Eso también me sirve como herramienta de selección. Cuando yo voy modelando algo, puedo querer que un grupo de vértices, quiero volver a seleccionar sobre un grupo de vértices para trabajarlo más tarde. Puedo crear un grupo de vértices para eso también. O sea, eso es indistinto. Bueno, ahí está. Salgo, ya creé el grupo ese ahí. Me voy al modificador nuevamente. Y fíjense ahora que en el método de límite tengo ángulo. ¿Eso qué quiere decir? Que a mayor ángulo de 30 grados se va a biselar. ¿Sí? Mayor ángulo de 30 grados se bisela. Todo lo que sea mayor de 30 grados se hace el efecto de bisel. Cantidad, bueno, todo eso. Pero si lo cambio el modo de limitación por vertex group, por grupo de vértices, tengo la opción de poner un grupo de vértices. Y ahí elijo mi grupo de vértices y solamente se va a viselar el grupo de vértices que yo elegí. Nada más. Con este botón puedo invertir eso y que se bisele todo lo otro que no sea ese grupo de vértices. Esas son formas de utilizar los grupos de vértices junto con los modificadores generativos. ¿Ah? Esa es una manera. Bien, voy a sacar esto y voy a poner otra vez por ángulo, lo dejemos ahí, ya mostramos lo del grupo de vértices. Y voy a ir agregando, acá tengo muchas otras cosas, muchos otros parámetros y todo. Vamos a dejar este bisel como está y voy a agregar otro modificador. Acá estoy creando geometría de una manera generativa, o sea, utilizando estos algoritmos para modificar mi objeto. Voy a agregar otro acá, por ejemplo, voy a agregar uno que se llama Subdivision Surface. Ahí está. Que lo que hace es subdividir, subdividir la superficie. Vamos a ver, sin el bisel voy a no visualizar. Fíjense que acá tengo también los controles de visualizar en el viewport o en el render. Puedo desactivar o activar en el viewport o en el render determinados modificadores. Entonces, primero, voy a desactivar el bisel para que vean cómo funciona el Subdivision Surface. Este es Subdivision Surface, subdivisión de superficies. ¿Mm? Lo que hace es subdividir, vamos a poner acá, voy a poner otro plano, voy a traer este plano, Shift A, con el Shift A, en modo objeto, puedo agregar cosas y objetos a mi entorno. Eso de Shift A es lo mismo que Add acá arriba, agregar. Y agregar, puedo agregar un montón de cosas. Nosotros vamos a estar trabajando ahora con estos mallas, mallas poligonales. Después tenemos también curvas, objetos curvas, que son curvas Bézier, los que vienen del diseño seguramente las conocen.
Y esto es generar geometría a través de curvas Bézier, o NURBS también. Superficies también son curvas con ese tipo de generación. Metaballs son otro tipo de generación. Textos, que son básicamente también son curvas, o tienen las propiedades de las curvas también. Volúmenes, que esto es un término más complejo en donde ya no trabajamos con eh, mallas poligonales, sino que trabajamos con los volúmenes. Que volúmenes, por ejemplo, pueden ser humo, gases, fuegos, etcétera, ese tipo de cosas. Y Gris Pencil, que es un gran agregado que han hecho en los últimos años, que básicamente es para dibujar 2D directamente en el entorno tridimensional. Yo puedo trabajar y solamente en 2D, haciendo dibujitos con Gris Pencil o con lápices acá mismo, y tener un montón de cosas. De hecho, dentro de poco creo que hay una charla más, que me voy a mostrar cómo se hizo un video de un grupo que se llama Andando Descalzo, no sé si lo conocen, el último video que se llama La luz sin aclarar, que está hecho todo con Gris Pencil de Blender. Después échenle un vistazo. Después les dejo links para que... Sigo. Acá tienen armatures, que son básicamente los esqueletos para deformar las mallas. Lattice, que son otro tipo, son como cajas para deformar también lo que esté adentro. Empties, que son los que trabajan en After, los que han visto After, son los equivalentes a los objetos nulos en After. Son básicamente helpers u objetos de ayuda. No se ven, no se renderizan, pero sirven para controlar las cosas. Imágenes, súper útil, porque podemos cargar imágenes de referencia en nuestro entorno que no se van a renderizar, pero sí las necesitamos para modelar o para hacer algo. Luces, ¿sí? Cámaras, speakers, parlantes, campos de fuerza, que eso sí lo vamos a usar probablemente. Y bueno, básicamente desde ahí pueden agregar cosas. Yo acabo de agregar un plano, Shift A, malla, plano, mesh plane. Para mostrarles también el tema del modificador Subdivision Surface. ¿Ven lo que pasó ahí? Este es un tubo y este es un plano. ¿Qué hace el modificador Subdivision Surface? Básicamente subdivide todo lo que tenemos, lo corta al medio en los dos ejes y suaviza esos vértices nuevos que se crean. Fíjense que si yo entro acá a editar este plano y subdivido, hago clic derecho, subdivide, el plano se subdivide así, ¿verdad? Así es como hace el Subdivision Surface. Acá aparecen siempre las opciones de lo que hago. Número de cortes, 1, 2, 3, 4, 5, ahí tengo los números de corte, vamos a dejarlo en 1. Y acá tiene, por ejemplo, este smoothness o suavidad. ¿Sí? Fíjense, cuando lo corto, ahí está, este no tiene cómo suavizarlo porque se suaviza en base a los ángulos. ¿Ah? Y después tengo algunas otras opciones, como por ejemplo fractal. Acá tenemos algo que tiene que ver con algoritmos matemáticos, fractales. Fíjense cómo a mayor cantidad de fractalicidad, esos cortes ya empiezan a tener como cierto movimiento más aleatorio. Utiliza un cálculo fractal para mover esos vértices que se generan. ¿Ah? Along normal es a lo largo de sus normales. ¿Qué quiere decir eso? Que no se van a mover, visto de arriba, se van a mover hacia arriba o hacia abajo nomás. ¿Sí? Ya les voy a hablar un poco más de las normales, pero eso lo hago de una manera, acá modelando, ¿sí? Con clic derecho, cuando entro a modo edición, clic derecho, subdividir, y ahí tengo todas esas opciones. En el caso de utilizar, vamos a hacer así, volver un poco para atrás. En el caso de utilizar el modificador Subdivision Surface, eso se hace de una manera generativa. O sea, sigo teniendo estos vértices, pero por ejemplo acá tengo la cantidad de cortes. Uno, estos sean muy cautos con el Subdivision Surface, porque esto son iteraciones. Y las iteraciones son una progresión geométrica. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, tengo un solo polígono como este, acá es un solo plano, no tengo más que un solo plano. Esperen que me parece, están ahí porque, está. No, se me cambió la pantalla, no sabía si se ve cerrado.
Bueno, tengo un solo polígono ahí, y cuando le aplico un nivel de subdivisión, ese polígono se transforma en 4 polígonos. Vamos, la progresión geométrica es que si yo ahora le pongo 2, esos 4 se van a dividir en otros 4 cada uno. O sea, con 2 subdivisiones, 2 niveles de subdivisiones, donde tenía un polígono, voy a tener básicamente 16 polígonos. O sea, 1, 4, después me hace 16, y después de esos 16 me va a hacer 64. ¿Sí? Así que tengan cuidado cuando utilicen esto, el nivel de iteraciones en el viewport. Por eso normalmente dice 1 en el viewport y 2 en el render. ¿Qué quiere decir eso? Se va a subdividir y suavizar un nivel más en el render. Eso es porque en el viewport necesito verlo con menos resolución quizá para que se vea más rápido. Ahora, si quiero subdividir como recién subdividí editando, tengo 2 opciones acá, Cat-Mul-Clark y Simple. Simple básicamente está subdividiéndolo, pero no se ve porque no está suavizándolo como en el Cat-Mul-Clark. Simple, ahí está, y le pongo, por ejemplo, 2, 3. ¿Cómo me doy cuenta que esto está subdividiéndose? Porque, bueno, primero porque lo dice ahí. Pero si le aplico otro modificador después, por ejemplo, un displace, miren, voy a aplicar un displace ahí, se fue para arriba, porque todavía no tiene una textura. Ya les voy a explicar qué hace ese displace. Ese displace lo que hace es desplazar los vértices según una textura. Y ahí es donde creamos una texturita nueva, ahí está. ¿Qué textura crees? Dice textura, pero no dice más nada. Este botón que está acá me manda a la ventana de edición de texturas, que es lo mismo que si yo cambio a esta ventanita que está acá. Esta es las propiedades de textura, ¿ven? Ahí, con eso seleccionado, tengo la textura del displace, ahí me dice. Si no, si voy a venir acá, cliqueo este botón y me lleva directamente ahí. Ahora no tengo una textura. La textura, el tipo de textura que tengo, y acá vamos a empezar a ver un poco estos procedurales. En este momento tengo imagen o película. No voy a trabajar con imagen, voy a trabajar con procedurales. Vuelvo a la diferencia. Las texturas procedurales no están hechas de píxeles, están hechas de matemática, por lo cual puedo hacer zoom infinito o puedo generar toda la textura que haga falta sin que se pixele. Esa es una de las propiedades bien propias de los procedurales, ¿no? Voy a utilizar, por ejemplo, vamos a ir a la Voronoi, ahí está, que es esa textura que ven ahí. Y fíjense ahora, tengo subdivisión y luego de la subdivisión el displace. Si no tuviera la subdivisión, fíjense que el desplazamiento se hace solamente en esos 4 vértices que tenía originalmente. ¿Se dan cuenta? Y eso me lleva a mostrarles que el stack o la pila de modificadores es dependiente del orden de los modificadores. No es lo mismo que yo aplique primero el displace y luego la subdivisión que al revés. Primero se resuelve la subdivisión, luego se resuelve el desplazamiento. El desplazamiento tiene lugar en la cantidad de vértices. Entonces, si yo desplazo 4 vértices, no es lo mismo que si desplazo todos esos otros vértices. Si agrego más niveles en el viewport ahí está, de subdivisión, fíjense cómo cambia el resultado. ¿Ven? Ahí va. Bien, detalle. Este desplazamiento está como muy bruto, lo puedo achicar un poquito para que se vea un poco la textura Voronoi. Voy a hacer clic derecho acá y poner Shade Smooth. ¿Para qué? Para que se suavice el sombreado. Shade Smooth y Shade Flat, estos son 2 conceptos también muy básicos en el 3D. No agrego polígonos. Cuando yo hago esto, Shade Flat y Shade Smooth, no agrego polígonos en la malla. Sigue teniendo la misma cantidad de polígonos. Lo que hago es suavizar lo que se llaman las normales. Es la segunda vez que menciono normales, así que creo que es hora de que las vean a las normales. Voy a mostrar este cubito acá y voy a entrar aquí. Fíjense
Este menú que está acá es el menú de extras, que son las extras que se ven en estas ventanas. De abajo de esos extras voy a tener acá un lugar que dice normales, ¿sí? Y van a ver normales. Tic, ahí está. Esa si las hago Martín, visibles. Sí, presente. Martín, disculpa un segundo, si hay Poli, levanta la mano, si tenés una duda, podés activar el Ay, sí, micrófono. dígame. Sí, estoy acá haciendo las modificaciones que vas indicando, pero no sé por qué no se me visualiza en el plano. En este plano. ¿Qué tenés? ¿Tenés puesto Claro. el modificador subdivisión? Tenés puesto el modificador subdivisión, ¿no? Sí, Asegúrate de que sí. tengas 3 o 4, por lo menos, niveles acá. Tengan en cuenta que si yo Bien. quiero ver esto en el render, ese resultado, acá en el render voy a tener que ponerse la misma cantidad también, ¿no? Acuérdense, que probablemente en el render no se vea porque yo subí acá y acá no. Igual no Bueno. les permite más de 6 subdivisiones porque es una barbaridad. ¿Pudiste? No. Pero bueno, ya Vamos por voy a partes. seguir viendo. Vamos por partes. Subdivisiones. Una vez que esté eso, ponemos un desplazamiento. Sí, lo tengo puesto. Bien. Y luego en textura te vas a ir a editar acá, a crear una nueva textura. Ahí lo voy a poner de vuelta. Vamos por partes. Voy a ir a Displays. Ahí está. Va a pasar esto, se va para arriba, va a desplazar todo así. ¿Por qué no tengo una textura? Entonces vamos a nuevo acá y creamos una nueva textura. Ahí estamos. Sí. Y ahora vamos a ir acá, a este botoncito, para ir a editar esa textura. Y en esa textura vamos a elegir acá, yo elegí un Voronoi. Ahí estamos. Sí, elegí otra textura porque esa no me aparece. Pero no se modifica. Podés elegir, por ejemplo, Noise. ¿Qué textura elegiste? Voronoi. ¿Y no pasa nada? ¿Aparece esto acá? No. Acá arriba, ¿qué dice? Donde dice Displays, acá, ¿está bien? ¿Dice Displays? Sí. Displays, Porque Texture y Voronoi. Sí, y Voronoi. Ahí debería mostrarte. Y fíjate otra cosa. Sí. Asegúrate de que esté acá visible, de que estén visibles los dos modificadores. A ver. Y que estén aplicados a ese objeto, ¿no? Ahí está. Bien, gracias. ¿Listo? No está No hay por qué. visible el display. Sí. El display. Bueno, ahí vamos. Bueno, ahora vamos a hacer una cosa. Esto, vamos a dejar ahí. Desde el botón de textura, desde acá, van a tener todos los parámetros de las texturas que vamos a estar jugando un poco con eso seguramente. Fíjense que tienen el tamaño. Todo esto es animable. Podemos animarle poniendo keyframes en cada uno de estos parámetros. Pero el objetivo del taller era trabajar con la menor cantidad de keyframes posibles. Vamos a generarlo a través de procedurales, básicamente. El movimiento. Intensidad, ¿sí? Tamaño, ya dije el tamaño acá, y después tienen algunos parámetros propios del cálculo de cada tipo de textura. ¿Ven? O sea, imagínense que las posibilidades son increíbles, las posibilidades de modelar a través de estas cosas, ¿no? Pero vamos a ver cómo podemos mover esto y seguir utilizando estos. Vamos a curar esto. Voy a dejarlo acá al medio, así se ve todo. Ahí. Y voy a volver a activar esto porque ahí está. Ustedes avísenme si no ven las teclas. Ahí. Bueno, entonces, teníamos un plano subdividido y con
un displace aplicado. ¿Tá? Voy a abrirlo, entrar a editar y agrandar un poquito esto. Fíjense lo que les decía recién. Yo entré acá, voy a entrar a editar, modo edición, y acá van a ver que dice, activé las normales, y se ve esa línea azul. Eso es una normal de polígono. ¿Qué significa eso? Eso es un vector que está perpendicular, normal, a ese polígono, y cada vértice y cada polígono en una malla tiene sus normales de vértices y sus normales de polígonos. ¿Bien? Las puedo visualizar desde acá. ¿Para qué me sirve eso? Bueno, nosotros en este momento no nos va a servir para nada, pero sepan que están y sepan qué son. Y sepan que son también las responsables de el shade flat y el shade smooth, o el sombreado plano y sombreado suavizado. Fíjense acá, el cálculo del sombreado se produce sombreando cada polígono según su propia normal de polígono. Las normales de vértices son copias de esas normales de cada polígono. Por ende, la unión entre polígono y polígono se ve así, dura. Se ve, digamos, un polígono tiene un color, otro tiene otro. ¿Me siguen hasta ahí? Es un elemento, digamos, de una malla poligonal. Clic derecho, si pongo Shade Smooth, lo que estamos haciendo no es cambiar la resolución ni agregar polígonos. Simplemente el sombreado cambia. Las normales de polígonos se mantienen igual, pero las normales de vértice, yo tenía, por ejemplo, una normal de vértice estaba así y la otra pegada estaba así, lo que hace es promediar esa normal de vértice, y como el cálculo de sombreado se produce según el ángulo de la luz y el ángulo de las normales de polígonos, entonces suaviza la unión entre cada uno de esos polígonos. Eso es más o menos lo que sucede acá. Esto es un paréntesis que quería hacer para que entiendan lo que son las normales y que entiendan lo que hacemos cuando hacemos shade flat y shade smooth, básicamente. No agregar polígonos, sino trabajar sobre las normales de vértices y suavizar todo, básicamente. ¿Vamos? Vuelvo a lo nuestro. Un poco de datos nerd no hace daño. Y además sirve para solucionar problemas a futuro. Bueno, agregué entonces el display. Voy a agregar otro modificador más. Hay un modificador que se llama Solidify, que lo que hace es darle espesor a nuestras mallas. Entonces le pongo el Solidify. Fíjense ahora cómo voy a minimizar esto. Fíjense, ¿ven? Ese es el Solidify. Le voy a agregar un poquito más de resolución a esto, subdividiéndolo una vez. Ahora va a tener todo más resolución. Ahora tiene borde también, tiene como un espesor y no queda plano. Sin el Solidify, con el Solidify. La ventaja, vamos a crear, ya que estamos, vamos a ponerle un poco de color a la cosa. Acá abrí la ventana que es la ventana de edición. No me va a hacer falta en realidad, pero el Shader Editor, editor de sombreadores. Puedo crear el material desde acá, pero quiero que vean lo que pasa en el editor de sombreadores. Voy a crear acá un material. Fui a la ventana, a la pestaña de material. Creo un nuevo material y ahí aparece básicamente la salida, nodo de salida, y el nodo Principal BSDF, que es básicamente el nodo con el cual podemos crear un montón de materiales. Es como un nodo comodín ese. No es el único que hay de shader, de sombreador shader. Si yo hago Shift A, como hacíamos acá, que podíamos agregar objetos, en esta ventana puedo agregar nodos de sombreadores. No vamos a hacer esto solo se los muestro. Acá tengo todo tipo de shaders, y el Principal BSDF es el que condensa básicamente los parámetros de la mayoría. Esto es lo que pasa en el editor de nodos. Ya vamos a volver mañana sobre eso, pero ahora lo cierro para que quede ahí. Y es lo que estoy haciendo acá. Acá tengo todo lo que veíamos en el Principal BSDF, está todo acá. Lo que tienen que saber es que básicamente el color de base del objeto es este que está acá, el base color. Tuc, y pongo un color de base. Vamos a poner así y poner un color de base. Listo. ¿Por qué no lo veo acá? Porque acá no tengo el
viewport para renderizar. Fíjense, tengo las vistas, son viewport, el viewport shading, digamos, el sombreado del viewport es wireframe o cables, es esto. Sombreado es esto. El que sigue es un método que me va a permitir ver el color, pero con unas luces de estudio, unas luces que no son las reales. Y por último, el shading, que me permite ver ya todo, las luces y todo. ¿Ven? Si yo muevo la luz ahora, ahí tengo el render en tiempo real. Ese es en tiempo real. Por ahora, este material, le voy a poner dos luces. Acá voy a cambiar esta luz y le voy a poner una sun. Miren que la luz quema todo porque básicamente no es lo mismo una luz frontal de 1000 watts que una luz sun de 1000, de valor 1000. Le voy a poner uno a la luz sun, o dos, con uno o dos debería andar bien. Y voy a agregar una luz nueva, Shift A, y agrego una luz de área. Voy a traer esta luz acá y la voy a girar hasta que me quede como más o menos me guste. Ahí. Como por ahí, le voy a poner 2500 de fuerza y voy a hacerla más grande. A mayor tamaño de la luz de área, más se difumina la luz. Fíjense que no es lo mismo la luz de área chiquita, como quema ahí, que una luz de área más grande. ¿Ven cómo se difumina un poco más? 1500 le voy a poner. Estaba medio fuerte. Ahí está. Bueno, por ahí estamos. Para tener una... Ahí está. Creé este material y voy a crear un material nuevo. Fíjense que acá, seleccionado el objeto, creo un material nuevo. Esto es un slot, un cajoncito nuevo para material, y ahí creo un material nuevo. A este material le voy a poner otro color. Vamos a ponerle un color así medio naranja. A este le voy a cambiar un poco. Si quieren algunos parámetros más de color, algunos parámetros más de sombreadores, les voy a dar dos parámetros más, que son, por ejemplo, metalicidad, más oscuro y más metálico se ve el objeto, ¿sí? Especularidad es la fuerza con la que pegan las luces, con la que se ven los puntos de luz sobre el objeto. Especularidad o no especularidad. Sin especularidad se ve más mate, y con especularidad se ve más brillante, básicamente. Y después tienen roughness o rugosidad. A mayor rugosidad, la luz se difumina más por ese objeto, a menor rugosidad, el objeto es más pulido. Básicamente con esos parámetros tienen para crear un montón de cosas. Después hay otros más que en algún otro momento por ahí podrán ir experimentándolos. Bueno, entonces a este le voy a poner un nombre, violeta, y a este le vamos a poner naranja. Siempre hay que poner nombres lo más descriptivos posibles. Ahora, ¿ven el naranja ahí, en algún lado? ¿No, verdad? Eso es porque el objeto tiene aplicado el primer material que tiene en el slot. Todavía yo no apliqué ningún material a nada, a ningún otro material a nada. Entonces, desde el modificador, en este caso, voy a ir a donde dice, a la pestaña del Solidify, donde dice materiales, y acá dice Material Offset. ¿Qué significa eso? Por defecto, los materiales que utilizan las cosas generadas por los modificadores es el material original. Pero puedo, si tengo más materiales aplicados a ese objeto, puedo generar un offset o un desfasaje en esos materiales y que utilice el material que sigue u otra cosa. Como el material que sigue es el naranja, si yo le pongo 1 en el offset, fíjense que la malla generada por el Solidify nuevo va a estar usando el naranja, el material que sigue en esa lista. Y fíjense que este modificador genera dos cosas. Genera una malla que es una copia de la que estaba, pero con un espacio, y genera el rim o el anillo que une esas dos mallas. Ese borde, digamos. El borde, en este caso, tiene el mismo material original. Este es el rim, que si yo le pongo 1 acá,
ese rim va a colorearse amarillo. Con lo cual deduzco que si tengo 3 materiales, puedo usar los 3 materiales. Si yo agrego un material acá, nuevo, le pongo un color, supónganse rojo, le vamos a poner el nombre acá, rojo, listo. Y me voy a ir acá y le pongo al rim 2, el material que va a estar usando va a avanzar 2 en esos casilleros que acabo de armar acá, ¿sí? ¿Qué pasa si borro estos materiales? Si borro estos materiales, por más que tenga offset acá, me va a usar el único material que tiene. ¿Ah? Pero eso también porque en las pestañas de material, en las cosas generativas, en este caso el displacement no genera nada, solamente 9 vértices, en las cosas generativas, en los modificadores generativos, va a haber un apartado que dice material y seguramente puedo usar distintos materiales. Vamos a dejarlo por ahí ahora. Así muestro un par de cosas para que puedan jugar durante un día y retomar después algunas otras cosas en la segunda instancia del taller. Vamos a adentrarnos un poco más en la animación, ¿no? Porque si no, no vamos a animar nada. Bueno, tenemos entonces el Solidify acá. Solamente apliqué estos dos. Voy a mostrar así un par de más, como para que tengan, para echar mano. Vamos a venir acá. Voy a vamos a dejarlo ahí, a este cubito. Y voy a mostrarles algunos de los modificadores que tienen acá también para echar mano. Tienen uno que se llama Array. El Array básicamente lo que hace es crear copias de un objeto. 12 copias en este momento, según un desplazamiento relativo, constante o según un objeto. Y acá se pone interesante. Relativo, le pongo básicamente el número. Ese es el número. Más, menos. Con Shift y clic, yo puedo cliquear y desplazar ese número, o los números que tengo ahí. Si no quiero que sea desplazamiento relativo y que sea constante, ahí está. Ahí tengo constante. Es muy parecido. En realidad es así. Fíjense. Le voy a mostrar la diferencia. Vamos a poner 2 o 3, acá 3, son 3, desplazamiento de 3, y acá relativo le voy a poner también 3. Nosotros lo vamos a dejar en 0. Ahí está. Relativo y constante. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que si yo trabajo con un offset constante, por más que yo modifique mi objeto, vamos a modificarlo acá un poquito, modifico el objeto, el desplazamiento va a seguir constante. Mientras que, voy a volver para atrás, si tengo un desplazamiento relativo, el desplazamiento es relativo al objeto. Fíjense que si yo modifico el objeto, se modifica el desplazamiento, que es relativo básicamente al objeto. Hasta ahí estamos bien. Pero hay un tercer offset que es según un objeto, y ahí es donde entran a ayudarnos muchísimo. Voy a ocultar un poco esto. Y ahí es donde entran a ayudarnos muchísimo los objetos empties, o los vacíos de estos. Voy a poner un empty. Esto básicamente cambia la forma del objeto, pero como no se ven, es solamente para que nosotros, una guía visual, para que nosotros nos guiemos. Voy a poner acá un plane axis o ejes planos, ejes simples. Y acá, fíjense que lo agregó, pero está abajo de este, no se ve. ¿Cómo cambio acá este icono? Porque tengo las propiedades del empty, que en este caso la única propiedad visible es el tamaño. El tamaño en el que se va a visualizar el empty, no tiene ninguna otra propiedad. Y es ese que están viendo ahí. ¿Ven? Ahora, voy a aplicarle a esto este array, pero con desplazamiento según un objeto, y con acá puedo seleccionar el empty directamente, o puedo cliquear acá en este gotero y seleccionar el empty desde acá. Ahí está. Bueno, ahí tengo 12 copias que se están reproduciendo según este empty. En este caso, están en el mismo lugar y a la misma escala que eso. Si yo lo muevo, ¿ven? Ahí está.
Si yo lo giro, si yo lo roto, ¿ven? Si yo roto esto, ¿ven? El empty, ahí es donde se pone interesante este asunto del array. Y si yo le también lo mismo, ¿ven? Cada copia utiliza el desplazamiento, la escala y la rotación del objeto que tengo como ayuda para reproducir más y más copias. Cada copia aplica esa relación, básicamente. Y ahí fíjense que lo puedo apilar un montón de modificadores y voy creando cosas generativamente. Por ejemplo, acá voy a agregar un subdivision surface, por ejemplo, ahí está. A eso le puedo agregar, por ejemplo, vamos a ver, acá, desplazamiento, vamos a poner al revés, desplazamiento primero. Acá voy a utilizar, ya tengo hecha la textura, así que directamente voy a venir acá y voy a elegir la textura. Desde acá. Voy a subdividir esto para que tenga un poco más de efecto. Desplazamiento. Puedo ir y tocar los parámetros de la textura para ver qué pasa. Ahí estoy tocando los parámetros de la textura. No importa, desplazamiento, subdivisión, después. A eso le puedo aplicar, por ejemplo, un modificador que se llama wireframe, que lo hace todo como si fuese alambre. Bueno, y ahí les muestro acá directamente. Skin, ahí está. Es el skin, ¿ven? Por eso hay que ser cuidadosos con eso, porque a veces tenemos muchas. Ahí está. Si subdivido, ven lo que pasa. Si esto tenía subdivido varias cosas. Le vamos a aplicar, por ejemplo, un modificador, como hicimos recién, un displace, pero el display se lo voy a poner antes. Nuevo, una textura, le pongo la textura Voronoi que quería recién. Ahí está. Tengo el desplazamiento, luego el skin puesto, y luego voy a aplicar un subdivision surface, y fíjense lo que tenemos ahí. Voy a subdividir nuevamente esto, y voy a aplicarle otro modificador que se llama decimate, que lo que hace es, voy a aplicar después del display, no, antes del display, ahí está. Bueno, acomodamos. Les paso revista rápido. Desplazamiento. Luego del desplazamiento vamos a mostrarlo también lo que hace. Desplazamiento. ¿Ah? Subdivisión de superficies. Lo vamos a poner al revés. Subdivisión, desplazamiento. Luego le puse el skin, que es el que transforma cada una de esas, ahí voy a hacerlo más grande para que se vea bien, ahí está. Cada una de esas aristas en un tubito, y luego del skin, el decimate, que lo voy a aplicar antes, en realidad lo voy a poner acá después del display, al decimate. Vamos a mostrar lo que hace. Lo que hace el decimate es diezmar, achicar o unir más polígonos según distintos algoritmos. ¿Ven? Ahí va tratando de quitar polígonos sin destrozar la figura. Obviamente, si yo lo bajo a lo máximo posible, obviamente me va a tener que dejar así. Pero tratando de mantener la geometría de la figura. Eso es lo que hace el decimate. Ahora le pongo el skin, y ahora queda fíjense que no queda tan parejito como antes. Y luego de eso le aplico otro subdivision. Hay que ser cuidadoso porque, por ejemplo, yo acá, si en este subdivision surface se subdivide una vez, no tengo que subirlo mucho porque si no, imagínense la cantidad de polígonos que generamos en re poquito tiempo. Y acá también una sola vez. El render seguramente va a tardar un poquito más porque va a ser 2 veces cada uno de los subdivisions. Si no, lo achico de acá, si quiero. El resultado visual. Voy a modificar un poco el desplazamiento, le voy a dar más fuerza al desplazamiento.
Vamos a poner un poquito más. Y ahí está. Vamos a poner 2. A ver qué pasa. Es mucho. Eso por el diezmar, por el decimate. Podría poner acá, vamos a ponerlo antes al decimate del displace, a ver qué sucede, y vamos a ver así. Ahí está. 5. Fíjense ahora, esa forma, si yo entro a editar ahora, lo que tengo es un cubo un par de veces. Pero a través de estos modificadores, de apilar modificadores generando esta batería. Atajos nuevamente, ahí está. Dijimos que teníamos un modificador Subdivision Surface, lo puse como simple, y me vine acá, puse un Displace, y creamos acá esta textura, listo. Acá estoy dándole más subdivisiones, le voy a poner size también a la hora de renderizar. Le bajemos un poco el tamaño. Otro modificador Solidify para que se haga un poco más gruesito. Listo. Y ahora, en los materiales había hecho 1 y 2 acá. Y básicamente ahí construyo los materiales nuevamente. Sepan disculpar el crasheo. Eso me pasa por tocar cosas de más. Listo uno. Listo otro. Y listo otro material. Ahí está. Vamos a dejarle a este, le vamos a dar menos rugosidad. Digo más rugosidad, ahí está. Y al de arriba, menos rugosidad para que quede como más espejadito. Y en la granja también le vamos a poner más rugoso. Listo. Ahora lo pongo acá como render. Ahí está. Nos falta solamente ajustar las luces, que es lo que habíamos hecho hace un ratito. Una luz ahí. En este caso la acabo de duplicar directamente y le cambio acá, le cambio como área. Y le vamos a poner así bien grande. Listo. Suficiente. Ahora, dentro de estos modificadores, así como vieron que podíamos controlar el array con un empty, tener que los empties van a ser muy útiles para controlar un montón de cosas. Por ejemplo, posición de textura. Yo podría venir acá, crear un empty, vamos a crear este empty acá. Lo voy a traer acá para que se vea. ¿Lo ven ahí? A este empty le vamos a poner un nombre si quieren, le vamos a poner text. Cada uno le pone el nombre que le parece. Yo le puse text control, que sería control de texturas. Y voy a venir acá a la textura del displace. ¿Se acuerdan que estaba acá? Y acá le pongo, por ejemplo, en coordenadas, que está usando las coordenadas locales, le voy a poner que use como coordenadas un objeto. Entonces ahí toco el objeto y ahí ahora tengo ese objeto que es el que controla las coordenadas de esta textura. ¿Qué pasa ahí? Está muy chiquito, entonces simplemente escalándola a la textura, ¿ven? Entonces ahora yo muevo ¿sí? Básicamente la textura generada por el algoritmo este Voronoi, que es el que usé, se va generando en el espacio ese de textura. Fíjense si lo roto. Si roto también pasa eso. ¿Ven? ¿Se ve ahí? Ahí ya tenemos para ir generando como muchas cosas. Fíjense que además vamos a hacer otra cosa. Vamos a agregar otras. Shift, agregamos otro empty, lo vamos a traer acá para que se vea el empty. Y dentro de los modificadores, acá, denle un tacho,
Vamos a agregar acá en un cachito que encuentre un modificador. Voy a usar un modificador que se llama, ¿dónde está? Aquí. Simple Deform, deformación simple. El deformación simple, por ejemplo, tengo twist, que sería este giro, twist, bend, doblar, está doblando en un eje en el que no puede funcionar bien, así que ahí voy a ver, ahí está. ¿Ven? Ahí está funcionando en otro eje. Taper son todos tipos de transformaciones simples. Lo voy a mostrar en un cubo a este simple deform para que se entienda lo que hace. Vamos a venir acá un cubito. Y lo voy a subdividir un poco también para que se deforme bonito. Ahí está. En este cubo, si ponemos un simple deform, tener este tipo de movimientos. En X, en Y o en Z, twist, que sería el twist, es como un, ¿cómo se llama? Como, no me sale la palabra en castellano. Twist es girar, es enrollar tampoco. ¿Cómo se llama? Alguien que me ayude. Google Translate. Eso es. ¿Torcer? Eso es twist. Retorcer, esa es la palabra. Muchas gracias. Twist es retorcer, bend es doblar, ¿sí? Ahí lo vamos a ver. Doblar. Taper es como achicarle una punta, ¿sí? Taper. Y stretch, y taper es esto. Que esto nos puede servir por ahí en algunas animaciones, ¿no? También de... Esos son deformaciones simples que podemos aplicar también. Dentro de esas deformaciones simples, acá está, vamos a aplicar acá una deformación simple a ese objeto, simple deform. Tengo la opción de cambiar el origen. A este le vamos a poner empty, le vamos a poner origen directamente. Y de acá puedo seleccionar un objeto empty que sea el origen de esas deformaciones. Entonces, por ejemplo, voy a poner ahí el origen en el medio. Fíjense ahora si selecciono acá, twist es eso. Entonces, después tenemos, fíjense si lo giro en los ejes, cómo cambia el origen de esa deformación. ¿Mm? Básicamente es elegir un eje, un tipo de deformación, y acá el ángulo que quiero para esa deformación. En este caso, por ejemplo, esa deformación que estaba haciendo ahí, si yo cambio el eje, ahí, 90 grados, a ver, cambio 90 grados el eje, ahí está. El bend, este bend, se hace de una manera más interesante. Bueno, vamos a hacerlo ahí. Vamos a doblar así. Fíjense qué bonito. Podemos poner nuestra cámara ahí. ¿Cómo hacemos para poner la cámara ahí? Voy a la vista de cámara. Vengo a N. Selecciono acá View. Bloqueo la cámara a la vista y ahí acomodo la cámara como a mí me gusta. Ven que es un tip útil este de bloquear la cámara a la vista. Me queda poca batería en el teléfono, pero de todas maneras ya vamos voy a ver si lo puedo conectar ya. Ahí gestioné el cargador, a ver si podemos mantenerlo andando. Yo creo que sí, que aguanta. Bueno, ahí tenemos entonces eso. Desbloqueo la cámara, así ya no se mueve más. Ven que la cámara quedó ahí ubicada. Y básicamente ahora tendría que mover esto de alguna forma para que para generar alguna animación interesante. Después le vamos a ver. Pero bueno, muchas gracias, Pepe. Esto lo vamos a poner acá y ya está. Se conecte todo y seguimos.
Ahí. Listo. Levantamos un trecho más. Bueno. Ahora, voy a ir a otro editor nuevo que se llama Graph Editor. El editor donde pasamos mucho tiempo los animadores tocando las curvas de animación. Esto también pasa en After Effects y pasa en muchos programas de animación donde vamos a ajustar aceleraciones, desaceleraciones y todo eso desde esta ventana. Bueno, les dije que íbamos a animar 100 keyframes, pero uno por lo menos tenemos que poner para ver las curvas acá. Entonces yo con vamos a ir acá a animar este empty, lo voy a dejar ahí. Voy a traer esta luz la voy a cambiar un poco porque se ve como muy ahí. Y esta otra la vamos a traer de allá atrás. Ahí se ve mejor todo. Y podríamos generarlo de alguna manera para que sea un formato Instagram, un formato cuadradito. Vienen acá, cambian la resolución 1080 por 1080. Acomodan ahí donde parece bien. 1080 por 1080, 100%, todo bien. Bueno, del 1 al 250 son más o menos unos 10 segundos, a 25 frames por acá, 25 por segundo, son 10 segundos. Bien. Entonces, a este objeto, ¿dónde está? Este empty, que es el que está moviendo todo esto, le voy a poner un keyframe. ¿Cómo pongo keyframes? Acá tengo dos maneras. Selecciono el objeto y pongo insert key, y le pongo un keyframe en locación, rotación, escala, o en las tres cosas a la vez, o en dos, alguna combinación de dos. Ahí hago eso. O la otra es viniendo acá, activando este botoncito en la línea de tiempo que me va a permitir grabar cada cosa que yo haga. O sea, si yo muevo algo, se va a generar un keyframe. Fíjense cómo aparece un keyframe ahí. Es un arma de doble filo. Pero bueno, ya está. Ahí está. Esa es la otra manera. Si no, hago así. Acá lo puedo borrar también el keyframe. Con X lo borro. Si no, selecciono acá el objeto y inserto un keyframe en, por ejemplo, locación, rotación y escala. Listo. Y ahí aparecen, en esta ventana de curvas, aparecen todas estos parámetros. Acá lo abrí para que se vean. Tengo la locación en X, en Y, en Z, la rotación en X, en Y, en Z, y la escala en X, en Y, en Z. ¿Qué significa esto de que se ven las curvas así, que se ven estos planos así? ¿Qué quiere decir esto en un gráfico de curvas de movimiento? En vertical tengo el eje del espacio, y en horizontal el tiempo. ¿Qué indicarían estas curvas? Devánense los sesos un rato. Vamos que es fácil. ¿Qué quiere decir que las curvas estén así planas? Arriesguen, tiren cualquiera. Que son constantes, la velocidad constante de... No hay velocidad, porque si en el vertical tenemos espacio, quiere decir que no se desplaza nada para ningún lado. ¿Sí? Pasa el tiempo y esa curva plana significa que no hay movimiento en ninguno de los parámetros que está ahí. Eso es lo que me está diciendo esta curva de movimiento. Tienen claves de azul, rojo y verde porque son las mismas claves de X, Y y Z. X es el movimiento horizontal, Y es el vertical, Z es el de profundidad. Entonces acá la clave de color también es esa. Yo sé que estas tres curvas azules son en Z. No sé qué, pero lo selecciono y veo. Pongo acá, este es azul y dice acá locación en Z. Bueno, eso. Fíjense que si yo muevo esta curva, miren, ahí estoy moviendo la locación en Z, el empty. ¿Tá? Eso es como que tengo una idea del editor de curvas. No lo vamos a tocar ni nos vamos a meter. Simplemente venimos acá ¿para qué? Para agregar, para dibujar unas curvas de manera procedural también. Con N, ¿se acuerdan que abríamos acá con N, abríamos estas opciones? Acá en el editor de curvas con N tenemos otras opciones. Selecciono la curva esta, por ejemplo, la de locación en Z, y voy a venir acá a los modificadores. Fíjense que ahora las curvas también tienen modificadores.
también puedo proceduralmente modificar una de estas curvas. Ahí está bueno también. Entonces, dentro de los modificadores de curvas, tengo que tener alguna curva seleccionada para aplicarlo, porque si no, no funciona. Voy a agregar una función interna. Fíjense, built-in function. La función interna, yo puedo hacer suma acá también con la ruedita del mouse o simplemente apretando control y la ruedita del mouse y haciendo zoom en X o en Y. Y ahí puedo ver que lo que se generó fue una función de seno o sinusoidal. ¿Sí? Función sinusoidal. Función cosinusoidal, función tangente, función de raíz cuadrada, distintas funciones, gráfico de funciones. Ahora miren lo que pasa. Si yo hago play con la barra acá, vean lo que sucede. Ahí generé una animación procedural en base a una función sinusoide de una curva que sube y baja, modificando la locación en C de nuestro empty. Ahora, esa función la puedo cambiarle con Shift y clic, puedo cambiar, digo con Shift y clic porque si aprieto clic solamente y muevo es más rápido, en cambio con Shift hago que sea más lento, más despacito el movimiento. Puedo cambiar esto, cambiar el offset de la fase, el valor, ¿no? La amplitud. Eso. Después hay algunas opciones más que puedo hacer. Restringir un rango de fotogramas, que durante unos fotogramas funcionen y después no, hacer decaimientos, un montón de cosas. Pero esto es como para mostrarlo ahí. Bueno, ahora voy a copiar este modificador. Con ese botón de arriba puedo copiarlo y con este puedo pegarlo en otras curvas. Voy a venir a la curva de locación en X y lo voy a pegar en la locación en X. Pero acá le voy a cambiar algunas cositas. Le voy a poner un poco menos, le voy a hacer un offset, como para que... Y ahora fíjense, cambiando y cambiando distintas cosas. Vamos a pasar como una revista rápida que está pasando acá. Yo tengo una que desplaza los vértices de una malla. La textura está controlada por el origen de este objeto. Aplicarle procedurales, funciones procedurales a ese movimiento del objeto para que se mueva, básicamente. Están procesando toda la información. Tiene mucho, pero me pararon, así que supongo que estaba todo en orden. Bueno, y aquí a la ENI también, aplico también otra. Puedo aplicar otra cosa, vamos a aplicar otro modificador, a ver qué otra cosa puedo tener. Ahí Martín Noise, por ejemplo. Noise es ruido. Sí, Dígame. le quería preguntar si va a quedar la clase subida en algún lugar, digamos, porque bueno, por ahí en algunos momentos me perdí, entonces estuve como tomando algunos apuntes, pero por si me surge alguna duda que la pueda salvar, digamos, viendo la clase de nuevo, quería preguntarles eso. La clase va a estar, no sé si va a estar hoy disponible. Yo creo que sí, pero no estoy seguro. Bueno, ¿Me pueden ayudar con eso? Sí, ya les confirmo bien, la clase la estoy grabando, así que va a estar, pero Bueno. ya les confirmo igualmente, Buenísimo. les avisamos por mail. Y ahí vemos también cómo podemos hacer para que estén en contacto con vos, Martín, y si querés pasarles algún enlace o algo, también lo organizamos. bien, muchas Dale, gracias. dale, genial. Bueno, les voy a dejar una listita de cosas para que vean, pero me parece que por ahí tienen ya para jugar un poco, digamos, con algunas de estas cosas. Tengan en cuenta que cualquier parámetro que animen, pueden aplicarles modificadores en las curvas de movimiento. Yo acá solamente moví el empty este objetito, fíjense, ese es el único objeto animado que hay. Pero yo acá podría animar, por ejemplo, si vengo acá y le pongo a este simple deform, ¿cómo animo el ángulo? Este ángulo, ¿cómo puedo animar este ángulo? Simplemente me pongo sobre este parámetro y aprieto la tecla I. Ese parámetro se pone amarillo y ahora me está disponible acá
en las curvas de movimiento. Con este que dice, fíjense que ahí está angle de simple deform, esa es la animación. ¿Y a dónde está? Si no encuentro la curva por acá, con la tecla home me va a centrar a dónde está puesto el keyframe. Entonces, en este caso está ahí. Y con esa curva seleccionada puedo agregarle modificadores. Por ejemplo, vamos a ponerle un cycles, no, perdón, una función también sinusoidal. Ahí vamos a ver qué pasó, a dónde está. Home para volver a ver todo eso. ¿Ven? Ahí está. Y en este caso podría acomodar la amplitud, por ejemplo, vamos a ponerlo así, vamos a ponerlo ahí, un poco más largo, y le voy a poner acá, le voy a poner, ¿ven? Bien, o sea, estas funciones, por ejemplo, procedurales, como a todo lo que le puedan poner keyframes, pueden utilizarlo. Mañana vamos a entrar en algunas otras, mañana o pasado, mañana vamos a entrar en algunas otras cosas, vamos a conocer un poco más estructuras procedurales y vamos a meternos un poquito con algunas simbologías, que también es una forma de animación procedural, porque básicamente uno le da parámetros físicos a los objetos y los objetos van a determinadas cosas. Así que bueno, espero que haya sido lo más claro posible. Espero que toda esta invasión y de herramientas y todo esto no haya sido agotadora y que de ideas para trabajar. Sigo con las dudas y consultas un poquito más. No, Aprovecho. yo quería decir que, uy, perdón, no sé quién empezó a hablar. No, yo iba a decir que aprovechen para hacer las consultas, comentarios que quieran. Dale. No, más que nada un comentario de que me pareció una introducción bastante completa. Creo que fue bastante claro también. Por ahí, como había dicho, no sé quién, porque tengo la pantalla compartida re grande y no tengo los nombres. Pero me pasó por ahí que me perdía, pero es por el tema de no enganchar, no estar tan familiarizada. Pero fuera de eso, lo entendía después, más o menos me ubicaba y lo iba haciendo. Nada, y agradecer también por cómo han armado el taller y demás, porque me parece que es una introducción muy buena y muy integral a todo lo que es animación 3D. Así como primer pantallazo. Bueno, muchas gracias. No tenía, bueno, yo le agradezco en primer lugar a Anima, del cual me considero ya casi de la familia, porque ya no me acuerdo desde qué Anima venimos, casi siempre voy, vengo, y trato de estar ahí, porque me parece que es uno de los festivales más lindos que hay. Y bueno, agradezco primero a la Anima, a ustedes que están acá poniéndose las pilas para sacar algunas animaciones raras o algunos experimentos para experimentar conmigo. Eso me parece un riesgo muy lindo. Así que nada, nos queda una clase enorme más que quiero que la aprovechen todo lo que puedan. Y quiero que aprovechemos este espacio interclases que yo dejé a propósito para que pudieran consultar más cosas y avanzar en lo que puedan. Obviamente, tirar estos primeros pasos. Nunca se frenen porque o no saben alguna cosa. O sea, pregunten, busquen. Obviamente acá ya les digo, yo les dejo acá mi contacto para que en estos días veamos eso, veamos las cosas en las que se perdieron acá o cosas que les quedaron en el tintero y pregunten todas las inquietudes que quieran. Y después la otra es, tampoco tengan miedo de mostrar cosas. Nunca es poco ni nada. O sea, está buenísimo arrancar y esto del miedo a la hoja en blanco en el caso de la animación tradicional, bueno, acá es el miedo
al espacio tridimensional en blanco, no le tengan miedo, metan cosas, toquen, experimenten y jueguen con esas cosas. Yo lo que me considero dichoso si les he dado un primer pantallazo como para poder saber para qué lado ir a tocar los botoncitos.